con el pie derecho. Bienvenido, hermanos, a tu espacio, a tu canal de oración RCC Siloé. Hoy, en esta semana que estamos viviendo, una semana maravillosa, la Semana Mayor, vamos a introducirnos en la palabra del Señor. Pero vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, ábrenos la mente, el corazón, los oídos a tu voz. Especialmente cambia nuestros corazones de piedra a corazones de carne. Y que la palabra que hoy vamos a proclamar nos cuestione y especialmente de frutos de conversión y vida eterna por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, mis hermanos, seguimos avanzando en estos días de la Semana Santa, estos días en los que vamos introduciéndonos a lo que es el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hemos ya venido desarrollando temas en los cuales hemos identificado diferentes personajes que nos han ido a nosotros hablando al corazón. Pero hoy vamos a hablar en el centro de esta semana de aquellos los cuales todo el tiempo estuvieron como oposición de Jesús, como retractores y prácticamente los que les llevaron a la cruz del Calvario. Y pues todo este conjunto de personas se llaman los fariseos. Pero vamos a entender bíblicamente quiénes eran ellos, cuál era su función, qué papel desempeñaron, cuál es la diferencia entre fariseos, saduceos, maestros de la ley. Y pues a la final de cuentas también ellos cómo se parecen a nosotros. Pero hoy vamos a dar el paso del formato típico de la predicación en este podcast, en el cual vamos pues a trabajar en el ámbito del hombre del cual vamos hoy a fijarnos, el fariseo. Por lo cual pues estamos aquí en nuestro canal aliado Digital Fox, el cual nos ha abierto las puertas para poder realizar este podcast. Mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Ya en esta Semana Mayor encontramos siempre que nosotros como cristianos, como creyentes, y que estamos viviendo esta etapa, este momento, lo vivamos de corazón. Que Señor Jesús, en este proceso, en estos días, lo podamos llenarlo completamente en nuestra alma. Y gracias de igual manera que esté aquí también Rubén con RCC Siloé, su canal de evangelización. Antes de nada, yo les pido, mis queridos hermanos, que ustedes puedan compartir este mensaje que el Señor está dando para tu vida, para tu corazón. ¿Quiénes eran toda esta raza, digámoslo así, de personas que estaban alrededor de Jesús? Vamos a empezar un poquito para entender la estructura. A veces nosotros leemos en la Biblia, ¿no? Se acercaron los saduceos, se acercaron los fariseos, los maestros de la ley, y parece como que todos es lo mismo. Y pues no todos eran lo mismo, y no todos estaban en el mismo lugar, y tampoco todos pues actuaban al mismo tiempo. Tenemos que entender quiénes eran los gestores y cuál era también la ideología de cada uno de ellos. Vamos a empezar desde los que están más abajo, los maestros de la ley. Los maestros de la ley, como el nombre lo dice, eran aquellos custodios y guardianes de la ley de Moisés y de la instrucción del pueblo hacia lo que era la Torá. Ellos por lo general eran personas que vivían en los pueblos o aldeas, no eran personas pudientes, más aún tenían un estrato económico a veces medio o bajo, pero ellos se dedicaban de las instrucciones del pueblo acerca de la ley de Dios. Segundo, encontramos nosotros a los saduceos. Y los saduceos, en cambio, era una cúpula alta dentro de Israel, y lo que ellos promulgaban y que creían era pues en la restauración pura de lo que era el Deuteronomio, hablando de Levítico especialmente, ser rigurosos en el cumplimiento de la ley, pero el saduceo no creía
ni en la inmortalidad del alma y tampoco en la resurrección. Y ahí entramos con la tercera cúpula, sí, que es el fariseo, el cual pues ellos eran también custodios, guardianes de lo que era la ley, pero a diferencia del saduceo, ellos creían en lo que era la resurrección y en la inmortalidad del alma. Entonces Jesús tuvo que batirse, hablemos así, Rodrigo, batirse en toda esta círculos, en los diferentes estratos que él se manejaba, a veces en el templo, en las ciudades. Por eso cuando ustedes leen el Evangelio dice, un maestro de la ley le preguntó a un saduceo, y ya cuando usted ve que Jesús estaba en Jerusalén, empiezan los fariseos, porque no todos son los mismos. Entonces, sobre eso quiero darle lectura, por ejemplo, en lo que nos dice en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 22, versículo 23. En ese mismo día vinieron a él algunos saduceos. Según ellos, no hay resurrección de los muertos y por eso mismo le pusieron este caso. Y el caso que los saduceos le preguntan es de aquella mujer que tuvo 7 esposos, de la final, cuando sea la resurrección, esposa de quién será. Esa fue la trampa que los saduceos le pusieron a Jesús, pero Jesús les dijo les contestó en el versículo 29, ustedes andan muy equivocados, ustedes no entienden ni las escrituras ni el poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Entonces Jesús les expone lo que es pues en contra del pensamiento del saduceo, y Jesús, que es Dios, nos afirma que sí hay resurrección y que sí hay vida después de la muerte. Aquí está muy claro. Entonces ese era el pensamiento del saduceo. Y de esa manera habían estas confrontaciones, digamos que constantes, entre el fariseo y el saduceo. Muy bien, hasta ahí, Rodrigo, ¿qué es lo que tú podrías opinar? Algo que estaba leyendo en esta parte que acabas de leer, me llama bastante la atención, que si hacemos una comparación de hoy en la actualidad, el saduceo se regía bastante al texto bíblico, pero lo hacía de una forma de una ley que no dejaba más allá de su inspiración de Dios. Porque Jesús, y estaba viendo el contexto de lo que tú acabas de leer, ellos le ponían el ejemplo de la esposa que tenía los diferentes esposos. Y Jesús les aclara diciendo que si nosotros vamos a morir o morimos, en el cielo ya no se podrán casar, ya no podrán ser ni esposo ni esposa. ¿Por qué razón? Porque Dios primero es un Dios de vivos y no de muertos. Sí. Entonces, yo digo, para esta parte ponerla no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista del Evangelio, si nosotros y los saduceos pensamos en un Dios que es de muertos y que hacemos hoy en la actualidad, por ejemplo, este rito o este tipo de cosas, que la muerte y tanta cosa que pasa y mucho más en la Semana Santa, ¿por qué razón también los saduceos en este momento tenían que ponerle a Jesús así? Porque le dice clarito, ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras. Yo creo que el saduceo interpretado al hombre hoy moderno es el hombre materialista, el hombre que dice de esta vida no hay otra, el hombre en el cual dice esta vida hay que portarse bien, seguir las normas, las leyes, pero de esta no hay otra, de esta no hay más. Creo que es el pensamiento materialista del hombre moderno, como digamos que el saduceo moderno es ese, aquel que dicen después de esta vida no hay nada más, se acabó, así que aprovecha, paloma, lo que viene, dinero, viajes, comida, que de esta no hay otra. Esa es la frase, digamos, porque ese era el saduceo, porque el saduceo, para él no había nada más
más de esta vida se acababa. Pero Jesús increpa y le dije, no, ustedes no conocen, miren lo que dice, ustedes están equivocados, ustedes no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Habla tres cosas a los saduceos. A los saduceos, estamos en ellos, ¿no? No entienden ni las escrituras, están equivocados y no entienden el poder de Dios. Tres equivocaciones del saduceo. Entonces, al hombre moderno actual es lo mismo porque transportamos al hombre moderno actual. Claro, y algo que pasa, ¿no? Y que sucede habitualmente, tal vez en los hogares, en una comunidad, en un trabajo, en la vida cotidiana. Solo tal vez a veces queremos conocerle a Dios bajo una dificultad momentáneamente. O también queremos acercarnos a Dios, o se quiere acercar el hombre moderno a ese Dios para que ahora sí le dé vida, le hace el milagro, pasa las cosas y se olvida. Porque ellos le atinan específicamente diciendo que no hay un más allá. Claro, es que es el hombre, mira, Rodrigo, el saduceo, y vuelvo al punto, el saduceo es el hombre materialista moderno. Mira, el hombre que está subyugado en el materialismo moderno, en el consumismo, en una vida de hoy, sin visión a la vida eterna, en el momento solo actual, quieren hablar de las cosas divinas sin entenderlas, sin profundizarlas y sin ese encuentro con aquel que es la palabra viva, que es Jesús. Entonces, a este hombre moderno materialista son estas palabras de Jesús. Ustedes ni entienden las escrituras, ustedes andan muy equivocados y ustedes ni comprenden el poder de Dios. Interesante. Entonces, no nos quedamos solo en el saduceo del tiempo bíblico. Perdón. No solo nos quedamos en el saduceo que estaba equivocado en su doctrina, el saduceo que no creía en después de la muerte, hablamos así, en el espíritu inmortal y la resurrección, sino que de ese saltamos al hombre materialista moderno. O sea, vuelvo como que ya 3 veces a decir lo mismo, sí, para comprender bien el punto que estamos tratando. Entonces, para terminar este punto, Jesús reclama a este hombre moderno que quiere ver lo divino sin entender las escrituras, que quiere ver a Dios equivocado, su corazón, su mente, que quiere ver a Dios, pero sin entender su poder. A este va el reclamo. Ustedes andan muy equivocados, ustedes no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Y yo creo que hay muchos seres humanos, hombres, mujeres, que, como tú dices, si no entendemos el poder de Dios, no entendemos la misericordia de Dios, el amor de Dios, en esta actualidad que hoy estamos, no creo que vamos a entender más. Yo creo que no vamos a entender más como humanos, como padres, como hijos, como miembros de una comunidad. Y el entender también es conocer lo que tú acabas de decir. Tal vez el hombre actual le falta ese conocimiento de saber quién es Dios en su vida. ¿Cómo es el saduceo, no? En ese momento. Y yo hago una pregunta. ¿Seré yo a veces saduceo? ¿Actuaré a veces como saduceo? ¿O mi vida está encaminándose para ser y tener la actitud de un saduceo? ¿O pueda que sea perfecto, que tampoco es así? Entonces, mirando ya este primer personaje, vamos a subirnos vamos a hablar del segundo, del maestro de la ley. Nos dice que estaba Jesús allá en la casa de Pedro y estaba pues predicando, y cuando predicaba rompieron el techo, le bajaron a este hombre paralítico y le pusieron a los pies de Jesús. Y lo que Jesús dijo a este hombre paralítico: tus pecados te son perdonados. Entonces el maestro de la ley, que entendía las escrituras, el maestro de la ley que adoctrinaba al pueblo, él pensó algo y dijo: ¿cómo puede decir eso
si solo Dios puede perdonar pecados? Es una blasfemia. Entonces Jesús les dijo, ¿qué es más fácil decir al hombre? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y camina. Dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. Coge tu camilla ahí, levántate. Entonces, vamos a entrar al pensamiento del maestro de la ley. Ellos estaban totalmente, digamos que, en lo correcto. Están viéndole... Dentro de la Escritura. Dentro de la Escritura ven a un digamos, entre comillas, aparecido que viene, le dice, tus pecados son perdonados. Y ellos hacen un cuestionamiento válido. Solo Dios puede perdonar pecados. O sea, lo que ellos estaban preguntando no estaba descabellado. Pero ¿cuál es el problema del maestro de la ley? Que el maestro de la ley se quedó en eso, en la ley. Y la ley, dice San Pablo, que por sí sola mata. Entonces, ellos por quedarse en la ley no estaban mirando de que el mismo Dios estaba frente a ellos. O sea, la ley les volvió miopes. La misma ley que ellos enseñaban, la misma ley que ellos adoctrinaban, la misma ley que ellos guardaban, la misma ley que ellos eran celosos, fue lo mismo que ellos les hizo miopes frente a la obra y al Hijo de Dios. Porque bueno, ya el pensamiento estuvo bien, ¿no? Solo Dios perdona pecados. Pero Jesús dijo que es más fácil decirle, tus pecados son perdonados, levántate y camina. Y le hizo caminar. Ahí era para que digan, gloria a Dios. Es un milagro potente, es maravilloso. Pero ellos querían... Qué bonito se sanó. Claro, pero más, sobre todo ellos querían tener, estaban acostumbrados a tener la razón. Ahora, del maestro de la ley, ¿cuál sería el maestro de la ley actual en nuestro tiempo? Yo creo que el maestro de la ley actual es el que está embarrado de muchas estructuras. Hablemos en el plano eclesial, tal vez en el plano de muchas cosas, pero el que está tal vez empapado de la ley mismo, ¿no? De las mismas escrituras, y tal vez se opaca de tanto conocimiento, de tanta lectura, de tanto estudio, se opaca ver lo sencillo y frágil que es Dios en el actuar de cada día. Ahora, específicamente personas, nombres, atribuciones, esto puede ser para cualquier persona, para cualquier ser humano que esté dentro del camino. Bueno, yo siempre digo, a mí me gusta hablar de rancho adentro, ¿no? Y cuando hablo de rancho adentro, hablo de la renovación. De ahí sí, los demás movimientos, hermanos, pues yo digo, todos son santos, ¿no? Son hermosos, son lindos. Yo solo hablo rancho adentro, lo que he visto y donde estamos metidos, ¿verdad? Yo no sé qué pasa a veces con los carismáticos. Nacemos a la vida nueva, nacemos a la gracia del Espíritu Santo, nacemos al Pentecostés, nacemos a esa gracia bendita de Dios con los ojos, con el corazón, con la mente, totalmente a la vida nueva, y empezamos a caminar, comenzamos a crecer y comenzamos a formarnos. Pero ¿sabe qué pasa en el camino? Nos vamos, como tú dices, estructurando, nos vamos haciendo cuadrados, nos vamos haciendo legalistas y nos vamos dejando por la ley. Entonces, Rodrigo, el maestro de la ley es más o menos a la prefigura de un carismático maduro. Es que hay un problema, que con el caminar, como les decía, no sé qué pasa, nos vamos haciendo legalistas, o sea, legalistas te digo, llevados por la ley. En pocas palabras, ¿qué pasa en los grupos de oración, rancho adentro, mis hermanos? Me preguntaba una hermanita, una vez voy a predicar y me dice la señora del Ministerio de Música, hermanito, dice, en nuestro Ministerio de Música está una señora que no es casada por la iglesia. ¿Acaso cree que nos está contaminando al resto? No me estoy inventando. Eso es ser legalista, como los maestros de la ley, llevados por la ley. Contaminando. Entonces, asimismo en otro lugar, usted no está con los sacramentos, así que usted no puede estar aquí.
legalistas. ¿Sabes qué? Y quiero también contar algo que yo leí en redes sociales. Hace unos 15 días hubo un encuentro nacional aquí en La Renovación. Y todo bonito, ¿no? Los videos y todo. Y cuando por ahí nació un comentario que decía, entre comillas, en texto mayúsculo, decía, ¿y la cuaresma? Decía él, esta persona. Entonces, lógicamente, tan legalista que pensó que porque el alabar a Dios, el encuentro carismático a nivel nacional, se olvidaron de la cuaresma. Entonces, no es así. Y se le respondió de la manera tan adecuada que se estaba viviendo la cuaresma, pero de una forma carismática. Y mira, esta persona es de La Renovación. Ah, ya. O sea, es de La Renovación, Sí. y se dio el trabajo de entrar y poner ese comentario. Claro, entonces nos volvemos legalistas cuadrados, en los que como los maestros de la ley estamos nosotros adjudicando algo que es cierto, que es verdadero, pero a veces no es solo por el celo de Dios, sino es para yo, mi criterio o yo ponerme por encima de la persona, por encima de la gente. Y no hay ni misericordia, no hay amor, porque simplemente yo saco el contingente para al resto hacerles callar o al resto tratarles, discúlpenme, de tontos. Oye, y una cosita también, se podría contar lo que estás diciendo. En el camino, ¿en qué parte de esa vivencia espiritual se perdió esa calidad, no tanto humana, sino esa calidad de humildad, para poder, como tú dices, hacer de menos de las personas, comenzar a ver todo por encima y más arriba de la ley, haciendo el énfasis de que no vale lo que hacen o lo que sucede? Claro, una señora de mi grupo oración, bueno, ya no está, justo por esa actitud que tenía ella de legalista, pues eran las elecciones del grupo y una señora salió elegida, ojo, como tesorera. Pues bien, dicen los estatutos de la renovación que no puede ser servidor, alguien que tenga impedimento sacramental. Estoy de acuerdo, porque un servidor tiene que estar, digamos que ser modelo para los creyentes, pero dentro de lo que es el equipo de servicio, digamos que podemos acoger a personas de diferentes situaciones. Y aquí quiero dar dos testimonios. Primero, entonces una hermana acerca a la nueva hermana electa y le dice, usted tendrá que darle vergüenza de estar ahí, porque usted no es casada y usted no puede estar ahí dentro de un equipo de grupo oración, porque usted es un pecado viviente. Así le dijo. Cosa que la pobre señora lloraba y decidió retirarse de la renovación por ese comentario. Y la siguiente semana que ella iba dispuesta a retirarse y dejar todo votando, otra hermana en cambio le acoge con amor, le abraza y le dice, hija, el Señor te necesita. Sin ella saber, ella era el ministerio de bienvenida. Y ella me contaba, sí, esta semana me contó, dice que se puso a llorar porque sintió que esa era la confirmación de Dios en su vida. Es que no podemos nosotros solo ser legalistas. Usted está en esto afuera. Usted tiene otra forma de pensar afuera. Usted siente estos deseos afuera. Y caemos en como les digo siempre, en la teología del Chapulín Colorado. Síganme los buenos. Claro. Aquí podemos crear una renovación de buenos, de legalistas. Y eso es un tremendo problema. En mi ministerio de música en Siloé, yo tuve el caso muy específico de miembros que entraron al ministerio y no tenían el sacramento, pero sí eran casados por el civil. De ellos yo estoy contando, y voy a decir con todo el amor porque son verdades, y aquí me pueden decir que es Rodrigo, ya soy Rubén, le conoces, que me trabé, me lengué la traba. Pablo Lara, Cristian Arellano, que son miembros de nuestro ministerio, Nancy Chusi, ellos entraron sin el sacramento. Y dentro del servicio, y Luis Tigmaza también,
Son 4 matrimonios que entraron a nuestro ministerio y en diferente tiempo, no digo todos a la vez, en diferente tiempo, ellos en el servicio, en la oración, en los encuentros, en la formación, en la alabanza, entendieron, comprendieron la necesidad del sacramento en sus vidas. Muestra de eso que de los 4, de los 3, yo soy padrino de bodas, junto con mi esposa, no con Rodrigo, ¿no? Entonces con mi esposa somos padrinos de estos 3 matrimonios y el 4 también dentro del ministerio, 4 hogares, 4 familias. Si yo hubiera dicho, no, usted no es casado por la iglesia, afuera. Usted es casado por el civil, afuera. Usted ni sacramento ni nada tiene, afuera. Hermanos, 4 hogares en este momento no fueran bendecidos. 4 hogares no estuvieran con el sacramento, ni en el grupo, ni en nada. Porque uno puede ser como maestro de la ley, ¿no? Y a veces, con todo el respeto, con todo el amor, pero a veces nosotros como católicos estamos cayendo en un catolicismo muy, muy radical, en tal punto en que nosotros no estamos viviendo la gracia, sino estamos solo en la ley. Hacen esas preguntas. ¿Por qué ese canto cantan si no es un cántico católico? ¿Por qué cantan esta canción si no es un canto renovado? No, mi hermano, discúlpeme, y lo digo públicamente. La música es de Dios. Ya cuando la música es de Dios, la alabanza es de Dios. No es ni del evangélico, no es ni del católico, la música es de Dios. ¿Por qué nosotros ponemos fronteras? No es ni siquiera celo, mi hermano, sino salir y ponernos nosotros tener la razón. Entonces, ¿sabe qué? ¿Qué le parece? No cantemos los salmos, pues los salmos son de los judíos, pues. Los judíos cantan los salmos. No cantemos los salmos, son de los judíos. Y no es que digan que el hermano Rubén está aquí hablando de que cantemos música protestante en la iglesia. No, mi hermano, en la liturgia hay que respetar la liturgia, pues desde luego que sí. Pero habrá alabanzas de las cuales las personas podrán llegar a ese encuentro con Dios. No conmigo, no con el hermano, no con el sacerdote, no con el pastor, sino con Dios. Y en eso a veces nosotros somos muy, muy llevados por la ley, legalistas. Miramos no la misericordia, no miramos el perdón, no miramos la sanidad, no miramos al hombre que se levanta, miramos la ley, el punto y la coma. Y hermanito, clarito le digo, aunque se enoje, se desuscriba del canal, la ley mata por sí sola. Y también creo que lo que tú estás mencionando y estás haciendo el discernimiento, y eso quiero decir también y comentarles, que la falta de discernimiento, la falta de esa experiencia extraordinaria, o el haber olvidado también la experiencia extraordinaria de la oración, hace generar el actuar en los hermanos, ¿no? De ver todo legalista, de ver todo la ley, y de olvidar que la acción del Espíritu Santo tiene otra forma. La acción del Espíritu Santo tiene otra manera de vivir, tiene otra forma en donde nos permite ser mejores seres humanos, en entender la sabiduría, en entender la misericordia, en poder dar palabras de consejo. Más bien, yo les invito también a todos aquellos en esta comunidad, Eres Siloé, a que olvidemos esa parte y seamos esos seres humanos de discernimiento. Que dejemos que el Espíritu Santo hable, que nuestro actuar sea adecuado, sea coherente en tu grupo de oración, en tu comunidad, tal vez en tu parroquia, o mucho más allá de eso, lo más preciso que tú siempre has dicho, el núcleo familiar. Sí, mis hermanos, no es solo la crítica, pero sí es dar y hablar de que, claro, podemos decir, los saduceos, maestros de la ley, fariseos que mataron a Jesús, ellos son los malos de la película, un ratito. También yo puedo ser un saduceo moderno, como ya lo pusimos ahí, o yo puedo ser un maestro de la ley moderno también. Y sin darnos cuenta. Y sin darnos cuenta. Estamos en la ley, ¿no? Es verdad. Su vida, usted no está con el sacramento, es verdad.
Pero la persona que vive esa realidad ya lo sabe. Y es duro. Ya sabe que no puede comulgar. Ya sabe que no puede confesarse. Vive esa realidad. Y nosotros, en vez de tener misericordia para invitarle a una vida de crecimiento, tener una vida con Dios, más le juzgamos y más le ponemos dedo en la llaga. No entendemos su sufrimiento, su vida y también su sacrificio. Tenemos que ser constructores de puentes y no solo aquel que se queda desde afuera viendo, no, solo Dios perdona pecados. ¿Por qué cantan esas canciones? ¿Y por qué hacen esto y por qué este otro? ¿Y saben qué? Son cosas válidas, porque el maestro de la ley estaba en la razón. Yo digo, sí estaba en la razón, pero Jesús dijo, ¿qué es más fácil? Perdonar sus pecados o decir que se levante y camine, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. Levántate y camina, le dijo. Entonces, yo sí les invito a los hermanos que vayamos, como dijo Rodrigo, en el discernimiento, pero también obrando en la misericordia. Y termino con esta parte para topar el tercer personaje, los fariseos, que es la parte clave de este punto que venimos a hablar, de maestros de la ley, saduceos y fariseos. ¿Qué pasó una vez? Yo estaba en el ministerio de música y se les pidió, hermanos, por favor, tenemos 2 horas de repaso, 1 hora de palabra y otra hora de oración para esta ocasión. Apaguen teléfonos. Si vienen a verles, por favor, estas 2 horas son sagradas. Se les anticipó y se les dijo. Venía un concierto bien grande. Y total, estábamos en el momento ya casi de la oración y meditando, cuando de repente a una hermana del ministerio, el novio afuera, empieza, no, así, o sea, para que salga. Entonces ya se pone así, que esto, que lo otro, que es un lado al otro, que le veía, que esto, que el otro, y todos ahí llorando. Cuando un rato me entró las iras, le digo, ¿estás con ganas de irte? Ándate, le dije, ándate. Aquí se les dijo que hoy es un día especial, hoy se les dijo que hoy vamos a hacer oración, planificación, vamos a hacer esto, se les notificó, se les habló con anticipación de 15 días, pero ahorita te puedo decir, ándate, le dije, y si te vas, no vuelvas. Y prácticamente me mandé sacando. Entonces el resto se quedaron asustados, ¿no? Y yo al principio dije, es que y yo me justifiqué, les dije, es que se les avisó, se les dijo, y bueno, justifiqué con todo lo que les había mandado escrito, lo que les había dicho, pero me fui a confesar, y fui a hablar con nuestro padre asesor de aquí de nuestra localidad, él es jesuita. Digo, padre Fernando, pasó esto, este otro. Padre, le dije, mire, ese día así le dije yo, era ley del ministerio, le digo, padre, era un día que no podía nadie moverse, padre. Lo dijimos más de 15 días de anticipación, que esas 2 horas eran sumamente especiales. Entonces el padre se queda callado y me dice, verás, me dice, te voy a decir 2 cosas, me dijo el padre. La primera, tú obraste en justicia, lo hiciste bien, dice, porque ese era tu papel, pero no obraste en misericordia, me dijo. Claro. Obraste en justicia, pero no en misericordia. Y al no obrar en misericordia, faltaste a la caridad, me dijo el padre. Tenías toda la razón de molestarte. Tenías toda la razón después de haberles dicho. Y es tuya. ¿Y sabes qué me dijo? Y tú tienes la razón, yo te voy a dar la razón a ti. Pero lo que sí no obraste fue ni misericordia Y en caridad. y en caridad. Entonces yo entendí. Y esa misma semana me acerqué a esta hermana y le dije, oye, te quiero pedir perdón. No por lo que te llama la atención, pero sí porque obré en contra tuya en misericordia y en caridad. Perdóname, le dije. Pero por favor comprende que era algo especial. Entonces ella dijo, sí comprendo, dijo ella, y se disculpó y nos reconciliamos. Y yo le pedí perdón por no tener ni misericordia ni caridad. Ahí entendí, desde ahí entendí y comprendí que no solo es la ley lo que nos mueve, sino la Caridad y la misericordia.
Caridad y misericordia Sí, eso serían es. las palabras claves también hoy en este día santo, en esta Semana Mayor, para vivir sobre todo en esa misericordia que Dios nos está ofreciendo cada día y la caridad de poder ser un mejor ser humano, como tú lo acabas de decir. Sí, lo digo, sí, correcto. Entonces, yo no les puedo decir, ay, yo nunca me he equivocado, el hermano No. Rubén es santo y pulcro. No, hermanos, porque nos hemos equivocado y lo hemos hecho mal, lo hemos entendido. Y por eso también estamos aquí para decirles, mis hermanos. Bueno, vamos al tercero, Rodrigo, ¿qué te parece? El tercer, Sí, el tercer vamos personaje. a hablar de los fariseos. Vamos, en Mateo capítulo 23, versículo 13. Jesús nos habla acerca de las 7 maldiciones de los fariseos. Mateo 23 al 13, ¿qué te parece, Rodrigo? Si tú lees el versículo 13. Pero son 7 maldiciones, no vamos a proclamar las 7, sino solo a leer las 2 primeras y con eso vamos a hacer el discernimiento. Ya. Voy a leer de tu versión. Ya, gracias. Para seguir con la misma. Ya, esta es la latinoamericana y esta es la Dios habla hoy, ¿no? Para que veamos que son dos Ya, diferentes. Pero yo sí voy a seguirte aquí porque a mí me fascinan las traducciones diferentes. Ya, Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 13. Por lo tanto, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Ahí nomás, solo ese después vamos al siguiente. Ya. Ay, Dios mío, sí es tremendo. Vamos a entender primero. A ver, Rodrigo, ¿tú sabes qué era el hipócrita en el Antiguo Testamento? ¿Quién era el hipócrita? No, Ya, pero puedes aclararlo mejor. ya para aclararlo. Los griegos, esto viene desde los griegos y lo aplicaron los romanos. Ya. Porque la cuna, usted sabe que la cuna eran los griegos y adoptó casi los romanos la mayoría de cosas. Habían unas especies como de desfiles, como especies de carnaval, para que usted entienda ya. Y en el desfile, el personaje principal del desfile era un hombre llamado el fariseo. Este hombre llamado el fariseo era un hombre que llevaba una máscara. Y nadie del desfile, ni de los que estaban alrededor, sabían quién era el fariseo. Era como que la sorpresa. Era un enmascarado, el que hacía la mímica, el lloro, el llanto, o el teatro, o el drama. ¿Ya? Entonces, venía el desfile y el fariseo es como que el que ponía la candela, ¿no? El que se movía, hacía el drama y toda la comedia. Entonces la gente decía, ahí viene el fariseo. Ahí viene él. Que viene con la máscara. Con la máscara, el disfrazado. El disfrazado era él. No el fariseo, es el hipócrita, perdón. Hipócrita. Es que no me corrige. Es que El hipócrita, el que está diciendo fariseo. Hipócrita fariseo. Hermanos, estamos aquí en un podcast por si acaso, no es predicación. Bueno, y bueno, desde ese punto también. Desde ahí se le conoce hipócrita, como es fariseo hipócrita, pues no. Claro, o sea, entonces, viene a connotar en las dos formas. Sí, pero el hipócrita, no sé en dónde se me lenguó la traba. Yo también estaba preguntando, digo, pero que de ahí gusta, viene, pues. de ahí viene la hipocresía, claro. No, el hipócrita, decían, ahí viene el hipócrita, ahí viene el hipócrita. El hipócrita era el que estaba con la máscara, bailando y el que hacía el show. O sea, él era el centro de la atención, el hipócrita. Era el enmascarado, era el hipócrita. Y Jesús, en las 7 maldiciones, les compara a los maestros de la ley y a los fariseos como el hipócrita del baile, el enmascarado. Oigan, verán, y para ir a seguir el punto, Jesús está hablando duramente a quienes eran guardianes de la ley, a quienes adoctrinaban con la ley, los que eran reformadores, guardianes, aquellos que mantenían la espiritualidad del pueblo, a los que construyeron y reconstruyeron el templo, aquellos que eran el punto o pilar de la vida de fe. Ellos eran los maestros de la ley y los fariseos.
Y a ellos Jesús les dice hipócritas, enmascarados. Y a eso, por eso es que dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Y en base a esta primera línea que Jesús habla, desata en qué consiste su hipocresía. O sea, su doble cara, su doble moral. Su doble cara y su doble moral. Y claro, ¿no? Me llama bastante la atención porque dice, cómo empieza, ¿no? Ay de ustedes. O sea, eso tiene bastante peso. Claro que sí. Porque dice, o sea, ay de ustedes. Es un ay los ay de Dios. Claro, o sea, ay de ustedes. Y lo que estamos hablando hace un momento, maestros de la ley y fariseos. Y afirma con tanta firmeza Jesús. Claro. Yo me imagino a Jesús mirándole a los ojos, diciéndoles con firmeza, sin titubear, son unos hipócritas. ¿Y en qué consiste esta primera hipocresía? En que dice, cierran la puerta del reino de Dios para que otros no entren, ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Voy a trasladar rancho adentro. Si acaso alguien me está viendo de afuera, rancho adentro, este canal Renovación Carismática, es que no puedo hablar de otros que no sea la renovación, pues no de los del gremio. Hay esta raza fariseica, hay, y se denominan a veces en los antiguos servidores de un grupo, una comunidad o una localidad. ¿Y cuáles son? Son aquellos que ni hacen ni dejan hacer. A ellos va aplicado esta maldición. A los que ni hacen ni dejan hacer. A los que critican por todo lo que el nuevo servidor hace. Como dice Jesús, no dejan ni entrar ni ustedes entran. O sea, al reino, a la puerta del reino de los cielos. Y esto habla al nivel de la evangelización. Por ejemplo, el nuevo servidor dice, vamos a hacer esta jornada de esta forma, de esta manera, y el antiguo. En mis tiempos, nosotros ya intentamos y no funcionó. No vale hacer eso. Cierran las puertas del reino de Dios porque ellos alguna vez fracasaron. No, ya, o sea, esa idea no sirve porque ellos lo hicieron y eso en 1000 años no va a poder funcionar. Y no es verdad, porque es nuevos tiempos, nuevas personas. Y le voy a decir algo a mi hermano, donde yo tuve éxito, tal vez otros no tendrán, pero donde yo fracasé en mi vida pastoral, otros tendrán éxito. Y sabes que también sucede que ha habido casos y existen y siguen dándose, y tal vez no los conoceremos, y tal vez lo pueden estar ustedes experimentando. Por esta falta también, y ahí podríamos decir del punto anterior, por la falta de misericordia, de caridad, de discernimiento, la gente, los miembros se retiran. Claro. Porque no les dejan progresar, no les dejan que ese desafío tal vez de hacer una jornada de evangelización, de salir a predicar, o hacer un método nuevo para continuar, como dices tú, eso, no vale, ¿qué pasa? Y no hacen. Y está interesante que Jesús ni dejan entrar, Sí. y ni siquiera ustedes entran, porque lamentablemente, como dices tú, rancho adentro, algunos tal vez pensarán que ya tienen ganado el reino de los cielos. Bueno, no creo que alguien tenga ese pensamiento tan soberbio. No creo. Yo creo que no. Pero lo que sí creo es que a veces cuando nosotros no somos constructores de puentes, no dejamos que las personas entren a la puerta del reino de Dios. Porque viene el joven con nuevas, digamos que con nuevos bríos. Viene el joven con nuevas técnicas, viene el joven con mayor deseo del fuego de Dios, y viene tal vez el servidor antiguo, el servidor ya que está a años, y le dice, disculpa que te corte las alas, pero no lo vamos a hacer. Así que él, que ya con todo un deseo de evangelizador, los servidores antiguos no le permiten, no lo dejan.
no dejan que hagan. Entonces, ¿quién, vean hermanos, quién no sabía que a través de ese evento o esa evangelización iba a entrar unos jóvenes? Claro. Una Una futura vocación. O una pareja también de un matrimonio tal vez con crisis. Claro. O como han sucedido casos en redes sociales, en los comentarios que tiene la página de Facebook de la Renovación aquí de Quito, gente que pide oración, gente que están atravesando situaciones para no llegar tal vez a un suicidio, y que sucede, y que de alguna manera hay que direccionar. Pero como estas personas o estos servidores o estos que eran antes, que estaban al frente, mira, y también quiero agregar algo para seguir con la idea. Lo pueden decir tal vez frontalmente, pero también sabes que puede pasar y sucede, y tú conoces que también hablan a las espaldas, como hace el hipócrita. Claro, es que lo que pasa es que el problema es que el hipócrita tenía una máscara por delante, tenía la máscara de sonrisa, ¿no? De alegría, pero se sacaba la máscara y estaba de ira. Y ese es un problema también que se sufre en la iglesia, la hipocresía. ¿Qué será del hermanito? ¡Qué raro!, dicen. Entró al servicio y ha sido bravo, dicen. Mal genio. Tan lindo que era. Entonces digo, espera un ratito. No es que ¿qué pasó? Siempre fue así. Lo que pasa es que este tiempo usted conoció la máscara del hipócrita. ¿Ya? Interesante. Qué raro la fulanita, tan linda que era, pero ahora está llena de chismes, llena de contiendas la Lupita. Espérese, no es que ¿qué pasó? Afuera era chismosa y ahora en el grupo, en la comunidad, mete la cizaña. Lo que pasa es que ahora la máscara, lo que pasa es que llega un momento que la máscara es tan pesada que ya pues la máscara se rompe pues y cae y sale la cara auténtica. No es que ¿qué pasó con la Lupita, la Juanita y el Juanchito? Ellos siempre fueron así. El problema es que todo este tiempo mostraron solo una cara, una careta. Entonces usted pregúntese, ¿por qué mucho hermano que no trae a la familia al grupo de oración? Es porque en la casa no le creen pues. Aquí está como el caso de un hermano que teníamos una efusión del seminario de vida en el Espíritu, y le dijimos, hermano, ¿usted qué quiere traer? Yo quiero traer el pan. Ya, perfecto. Y el siguiente día o semana trajo el pan y todos, pues gracias por el pancito en la efusión. Y él pues se fue al Santísimo a orar. Cuando después de los testimonios rezó y dio su testimonio llorando, y nos cuenta que el día anterior le había llegado con el pan a la casa. Y sale le dije, papito, ¿trajiste el pan? No. Esto es para los hermanitos. Ustedes no van al grupo, no les voy a dar. Entonces otro día llega, tengan el pancito y todos, Entonces él se va al Santísimo a orarnos, Señor, ¿por qué mi esposa no quiere venir? ¿Por qué mis hijos no quieren venir? Señor, cámbiales. Y llorando, él sufriendo su drama porque es el único que camina en los caminos de Dios. Y cámbiales. Y un momento se queda callado, llorando ahí en el sagrario. Y él decía, y Dios me habló y me dijo, cambia tú primero. De una. Cambia tú primero. Y sácate la máscara, le ha dicho. Entonces ahí entendió que cómo podía pedir a la familia que cambiara si él era en la casa fariseo. Uno con los hermanitos y otro en la casa. Entonces ahí podríamos, dentro de lo que Jesús también les confronta, ¿no? Claro, les confronta, les dice la verdad dicha, clara y precisa. No, les dice, son hipócritas. No le dicen, vean, tal vez, no, son hipócritas. Entonces, de mi parte yo comento y digo a todos en la comunidad, ¿estamos siendo hipócritas? Me decía una vez un santo sacerdote que todo aquel que ingresa a un grupo de oración por primera vez es hipócrita, porque trae una máscara aquí,
y otra máscara afuera. Pero el problema es que algún rato la careta tiene que caerse, algún rato la máscara tiene que salirse y tiene que salir la verdadera personalidad. Y les voy a comentar algo y les voy a hablar un secreto aquí entre nos nomás, entre los que estamos aquí. No irán a contar a nadie. La manera que se cae la máscara del hipócrita es solo en el servicio. Solo cuando el carismático se pone a servir, la máscara le queda tan pesada al hipócrita que aflora sus auténticos sentimientos. Entonces, usted quiere saber cómo es una persona en realidad, póngale a trabajar, póngale a servir. Y usted verá que ha sido mal genio, cascarrabias, ha sido lengua suelta, o ha sido una persona de oración, una persona suave, una persona alegre. Solo en el crisol del servicio se cae la máscara. Y qué importante, porque ahí hablaríamos también de ese proceso, de esa conversión, donde vamos a mirar de lleno nuevamente lo del primer punto, segundo punto, y ahora con los fariseos, la misericordia, la caridad, el discernimiento y el poder dejar que Dios nos moldee de una manera, creo que dentro del proceso de a poco, como nosotros vayamos también dejando, yo creo que quitando la máscara y también quitando aquellos fragmentos que estaban la máscara pegada. Porque hay máscaras que también tú te pegas, ¿no? Para que no se caigan. Entonces creo que es de a poco un proceso, y que bien atinado lo que tú expones, porque nos hace falta entender estos puntos. Solo como decías, escuchamos el fariseo, el maestro de la ley, el saduceo. Personalmente no conocía muy bien de lleno y profundidad el saduceo, pero ahora bajo la palabra de Dios y en esta semana lo que estamos exponiendo para ustedes. Y hoy que vamos pues en la mitad de la Semana Santa, estos personajes son los más conflictivos en el ministerio de Jesús, y ellos son los encargados de llevarle a Cristo a la cruz. Aquellos que eran los guardianes de la palabra, le crucificaron a aquel que es la palabra. Entonces vamos a leer el último versículo, el 14, y con esto pues Rodrigo terminamos de este podcast. A ver, dice nuevamente, versículo 14. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. ¿Sigo? Solo ahí estoy de más. Sí, porque esta segunda maldición a los fariseos, eso creo que es, verán, yo siempre digo, la palabra de Dios me tiene que cuestionar a mí primero, y la palabra de Dios es para mí, no es para ni el servidor, ni para la vecina, ni doña Juancha, sino es para mí. Y eso tiene que a mí darme un cuestionamiento. Y vuelvo a decir, es que los fariseos que le crucificaron a Jesús, pues eran los malos. Espérese, porque ahora hay un fariseísmo moderno en la renovación carismática. Y eso les digo muy claro a los servidores. Y es tan duro lo que Jesús nos dice aquí, que estos fariseos hipócritas, maestros de la ley, recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen de él le hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos, dice. Y acá, como dice la traducción, dice, ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio. Igual que ustedes. Mucho peor que ustedes. Eso es increíble. Hermanos, no puede ser posible que nosotros recorramos, porque no digo ustedes, digo nosotros, recorramos mar y tierra, o sea que nos saquemos el jugo en una jornada de evangelización, que nosotros
gastemos pues recursos, hagamos jornadas, eventos, seminarios, conciertos. O sea, mar y tierra, mi hermano, es una cosa impresionante. Y alguien nuevo viene al grupo de oración, a nuestra comunidad, y lo que primero le contagiamos, ¿qué son? Los chismes, nuestra forma de vivir, nuestro antitestimonio, nuestra falta de santidad, nuestras discusiones internas. Y el nuevo va a decir, si ellos que están cantando, que están predicando, son así, entonces yo también, pues. Claro, es que dice, lo transforman en un hijo del demonio. Sí, es bien duro. O sea, le dice, no dice, se encontraron con alguien, pues no, le transforman, le cambian. Y quería hacer no una metáfora, pero una ejemplificación. Jesús se refiere también a mar y tierra. ¿Qué quiere decir? La tierra tiene más mar que tierra. Claro. Y dice, ustedes caminan mar y tierra. ¿Qué quiere decir? Que toda la vida podemos estar viviendo en la evangelización, en buscar adeptos o buscando los paganos, los que, ese es de pagano porque no cree. Después de tanto esfuerzo, tanto camino, tanta cosa a recorrer, dice, le transforman en un hijo del demonio. Peor que ustedes. O sea, peor que ustedes. Entonces, te preguntas y me pregunto a mí mismo, si hago algo, debo hacerlo bajo la luz del Espíritu Santo, pues. Claro, y que aquellos que están siendo evangelizados, o sea, sean reflejos de Cristo. Y lo que tú siempre has referido, y Rubén, como el director del Ministerio de Música, él siempre nos ha dicho algo que a mí siempre me ha marcado mucho. Y no les digo, wow, yo ahora soy el perfecto. No, es muy complicado, muy difícil. Qué importante, queridos hermanos, guardar el testimonio. Y no solo para que me vean como el hipócrita, sino por uno mismo, por la calidad de ser humano, en la calidad de mi oración, en mi calidad de miembro de la comunidad. Y como tú dices, como miembro de la bendita renovación, para que así venga la gente, pues. Claro, el testimonio tiene poder. Y no podemos nosotros pretender que aquellos que ingresan al grupo de oración los transformemos en peor que nosotros. El doble de chismosos, el doble de hipócritas, el doble de cuadrados. Bien dice, no, hijo de quién sois, ¿no? Hijo de quién sois, serpiente chiquita, la mamá es una cobra. Y como es el papá es el hijo, o de tal palo tal astilla. Claro. Y qué feo que digan, no, es que la seguidora de la polémica y la que era del grupo es igual de polémica. Hijo de quién soy, sé decir yo. Yo sí digo, discúlpenme, yo aquí no tengo pelos en la lengua. Yo sí les digo, hijo de quién sois. O dicen, es ese grupo. Sí, así son. Toda la vida han sido así. O diferente que nos tilden o que tilden al grupo. Qué bonito cómo se llevan. O cómo ha crecido esa comunidad. Como tú estuviste recién en una jornada. Dicen, claro, estuvimos en una jornada muy bonita y lo que dice Rodrigo de sanación interior, donde el poder del Espíritu Santo se manifestó. Y una hermana de nuestra comunidad le conversaba un poquito en audio y con todo el amor que le tengo, ¿no? Me manda y me dice, hermano, dice, yo cuando sea grande quiero ser como usted. Entonces yo le respondí, verás, le dije, tú y yo queremos ser como Jesús, semejarnos a Él. Porque si tú pretendes hacer como yo, te vas a convertir en un horrendo burro, le dije. Entonces, es algo muy fuerte. Toparíamos las 7 maldiciones, me encantaría realmente, porque las 7 son aplicadas rancho adentro, ¿ya? Pero nos quedamos en las 2 primeras, en el sentido de que, hermanos, no podemos nosotros trabajar tanto en la evangelización, que alguien venga a nuestra comunidad y lo primero que le transformemos es de alguien peor que soy yo. Y en esto hablo un ejemplo que Dios pone en mi corazón, lo último, sobre esto de que le hago peor que soy yo. Había un hermano muy conflictivo en un consejo de la renovación, muy conflictivo. Se peleaba con el servidor,
se peleaba con todos. Entonces le pusieron de apodo el monstruo de Frankenstein, porque se peleaba con todos, porque parecía monstruo. Entonces un día hablando con mi hermano Santiago, que usted sí le conocen, que predica aquí, le digo, oye, ¿qué es que dicen el monstruo de Frankenstein al hermano? Yo sí me sentí raro que le digan así, ¿no? El monstruo. Porque era muy polémico el hermano. Santiago me queda viendo y me dice, Rubén, pero eso fue, yo sentí que fueron palabras de Dios. Rubén me dice, para que sea el monstruo de Frankenstein, es porque tenemos que ver quién le creó al monstruo de Frankenstein, me dice. Claro. Entonces ahí caí en cuenta. Si él era así, es porque detrás de él hubo el doctor Frankenstein que le creó. Claro. Y cuidado, nosotros somos servidores que somos del doctor Frankenstein y creo el monstruo de Frankenstein. En vez de crear hijos de, no, perdón la palabra, en vez de dar a luz hijos espirituales que se parezcan a Dios, lo que nosotros hacemos es crear al monstruo de Frankenstein. Oiga, hermano. Y sabes que también puede ser de una manera multiplicada, ¿no? Tal vez ahí había un monstruo de Frankenstein. Ahora puede existir un doctor Frankenstein y puede hacer en serie monstruos de Frankenstein. Claro. No podemos nosotros hacer lo que dice aquí la palabra, cruzamos mar y tierra, y cuando llega el pagano, el adepto, te le hacemos el monstruo de Frankenstein. Oiga, discúlpeme, pero así pasa. Esa es el tapiz que Dios pone al predicador, su vida, y en base a uno a eso hay que entender ese signo. Y pues mis hermanos, concluyendo, terminando ya este podcast, primero agradeciéndole a Rodrigo y a Canal Digital Fox. Usted puede entrar a Digital Fox, usted puede encontrar, es un canal de tecnología y también de podcasts relacionados a la vida actual y moderna. Es muy bueno, les recomiendo que usted entre, se suscriba. También hay tecnología y me gusta mucho la parte tecnológica que maneja Rodrigo, pero también es parte del SC Siloé, o sea, no es que es solo aparte, sino que también está dentro, pero él también maneja este tema tecnológico. Para conclusión, hemos visto que en esta Semana Santa hay 3 personajes. Son los saduceos, maestros de la ley, y los fariseos. Hemos analizado a cada uno, no solo en la escritura, sino ha saltado a mí. A la realidad. A mi propia vida. O tal vez lo han plasmado tal vez en las películas, ¿no? O en los relatos. Más bien, en mi forma personal, en mí, me ha aclarado muchas dudas, me ha aclarado bastante para no tanto decir, no voy a ser un saduceo o yo soy un maestro de la ley. No, esto me debe enseñar a seguir a Cristo, a amar a Cristo y llegar a esa altura perfecta de mirar a Cristo. Entonces, eso también es en esta Semana Mayor. Y más bien gracias también a Rubén, a RCC Siloé. Si no te has suscrito, suscríbete y sigue compartiendo este material para que podamos ser bendecidos dando un like y estando juntos. Recuerda que estamos toda esta semana en un especial de Semana Santa y hoy hemos abordado el tema de los fariseos. El día de ayer hablamos de Judas, el primer día de María y arrancando Domingo de Ramos. Prepárate el día de mañana, también hay una sorpresa especial, pero tú tienes que entrar al canal para que puedas ver. Recuerda, suscríbete, comparte este material con tu comunidad, es urgente, y déjanos por favor tu comentario. Permítenos saber que estás ahí, de qué lugar, de qué país, de qué sitio, qué es lo que más te impactó de este tema, qué es lo que más te sacudió. Y a través de ello también damos gracias a Dios por tu vida y gracias por estar aquí. Tú eres muy valioso, eres un hijo de Dios en el que el Señor pues ha tenido misericordia en tu vida y en mi vida y nos tiene aquí. Ni yo, ni tú, más adelante ni atrás, sino todos de la mano de Jesús. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento tan maravilloso que nos regalas. Hoy hemos visto a 3 personajes que en la Semana Santa, en esta Semana Mayor, son realmente muy complicados de entenderlos. Y ellos
nos hacen entender que posiblemente nos parecemos más a ellos que al mismo Jesús. A veces en la Biblia queremos siempre ser la oveja perdida, siempre queremos ser el hijo pródigo, pero nunca queremos ser el fariseo o el saduceo o el maestro de la ley. Y posiblemente nos estamos convirtiendo en ellos. Padre, permítenos, en el nombre de tu Hijo amado y en el Espíritu Santo, corregir nuestras vidas, corregir nuestros servicios, corregir nuestra falta de humildad y soberbia guardada que tenemos aquí. Que dejemos de ser esas personas llevadas por la ley, que dejemos de ser como los saduceos, que los cuales están llevados solo a un momento de sus vidas, o como los fariseos, los cuales pues somos hipócritas en nuestras comunidades. También si tenemos doble vida, somos hipócritas. Ayúdanos, Señor, a mantener una integridad en nuestras vidas, pero no por nuestras fuerzas, sino por el nombre maravilloso de Jesús, que nos da su Espíritu para que en Él podamos alcanzar la santidad. Porque ese es tu llamado y pedimos al Espíritu Santo que nos dé la fuerza. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en intercesión de María nuestra Madre, en la advocación de Lourdes. Amén. Amén. Rodrigo, despides. Bueno, gracias a Dios por este momento. Y sobre todo, mis queridos hermanos, amigos, vivamos esta Semana Santa conforme a lo que la caridad de Jesús nos está dando en la misericordia. Amén. Vivámoslo con corazón, vivámoslo con pasión, en familia. Tal vez si le puedes ir a ver a tu abuelita, a tu mami, a tu papi, a tus hijos, si puedes hacer un momento de oración en la noche o en la mañana, pues te invito. Y mucho más, si tal vez escuchando en este canal las predicaciones, las alabanzas y mucho más en esta semana. Dios te bendiga, Dios te llene, te cubra y que los anhelos de tu corazón, Él te lo permita cada día ofrecértelos a ti. Así que muchas gracias, Rubén, gracias a ustedes, hermanos, y ojalá podamos nuevamente estar aquí desde Digital Fox, juntamente con RCC Siloé. Recuerda que tenemos ya varios podcasts que hemos hecho con Rodrigo, así que entra al canal, lo te voy a dejar al final y en la descripción los links que hemos hecho de formación también. Y yo sé que te van a gustar y es mucha utilidad. Dios te bendiga, bendiciones. Amén, Dios te bendiga, chao. Así es que se alaba Dios, alabemos al Señor con mucha alegría.